Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El Perú sigue esperando. Los candidatos presidenciales siguen esperando. Y en espera a algunos desespera porque estamos viendo manifestaciones ya de un fraudismo de izquierda que francamente, bueno, no es sorprendente cuando tienes una base autoritaria. Aquí al que no le va bien, alega fraude. Inmediatamente. Y no se trata de matar al mensajero, se trata de saber cuáles son los números reales de la voluntad popular peruana. Y eso todavía no se sabe a cabalidad. Vamos a explicar por qué y vamos a explicar por qué en las filas de Keiko Fujimori ven con mucha esperanza la posibilidad de que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta del Perú. Pero antes de explicar todo esto y de las movidas en la Fiscalía y otras cosas más, vamos con nuestro auspiciador. Préstamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a ir para empezar, como todos estos días, a la página web de la OMPE. Este es el resultado al 97.133%. Sánchez lleva ventaja, 50.068, contra Keiko Fujimori, 49.932%. Es una ventaja mínima porque si bien el número de votos no pasan de 30.000 los votos en este momento. Ayer entraron un bolsón de votos de Sánchez, algunos se entusiasmaron, pero si abren grande, por favor, para que se vea el número de votos, gracias. Me han dicho que reniego mucho con esto, pero en fin. 8 millones, no tan rápido, es un ratito, 8.961.000 y 8.995.000. O sea, son 30.000, 40.000 votos a favor de Sánchez. Es decir, prácticamente empatados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven arriba, ¿cuántas actas faltan arriba a la derecha? No. Ahí. Muy bien. Para envío al jurado electoral especial, ese numerito es importante, 1.583. Pendientes, 1.077. Ese numerito es muy importante. Esos dos números son los importantes. Eso representa 2.9 del total, pero ahí está la diferencia, ¿ok? 1.583 que se van a jurados especiales, 1.077 pendientes. Esas 1.077 pendientes, como veremos en un instante, son mayoritariamente actas que vienen del extranjero, ¿ok? Según la Cancillería, esta noche deberían llegar todas las actas del extranjero, las que faltan. Vamos a ir a voto al extranjero, por favor, para que todos lo puedan ver. Extranjero, muy bien. En el extranjero, Keiko tiene una ventaja al 50% de 63.1 contra 36.8 de Sánchez. Es decir, tiene una clarísima ventaja en el voto extranjero. Digamos, de cada uno que vota por Sánchez, 2 votan por Keiko. Hay lugares como Estados Unidos donde esa proporción es 4-1, es mucho más fuerte. Pero en el total, donde Keiko Fujimori tiene 6, el señor Sánchez tiene 3. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy bien. Ahora, vamos a ver los pendientes en el voto extranjero, por favor, están al 50%. El pendiente son 954, ¿ok? Esas 954, 88 soy el jurado electoral especial, esas 954 deberían comportarse de la misma manera que el resto del voto extranjero, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos al total, por favor, de Perú. Donde dice Perú, ahí. Vamos a ver cuántas faltan en el resto del Perú. Lima ya está, como les expliqué ayer, absolutamente contabilizada.
faltan 123, ¿ok? Digamos que esas 123 son de Sánchez, ¿ok? Muy bien. Digamos que las que están en el extranjero son de Keiko. Ahí Keiko le saca una enorme ventaja. Y digamos que de las 1583, que eso también lo podemos saber, más de 900 son de Lima. Si vamos, por favor, a Lima, tenemos que ir de nuevo a Perú y a Lima. Eco, Lima. Muy bien. En Lima, Keiko tiene el mismo comportamiento frente a Sánchez que en el extranjero. Y si por favor vamos hacia la derecha, vamos a ver la cantidad de actas pendientes que hay en Lima, 915. Es decir, de las 1538 actas, 915 son de Lima. Entonces, si ustedes suman 915 más 1077, tenemos que hay una cantidad de actas muy importante, donde Keiko Fujimori podría repetir, todo es condicional, el mismo comportamiento que ha tenido en el resto de Lima y en el resto del extranjero. Si mantiene esa proporción 6 punto algo a 3 punto algo, lo más probable es que gane Keiko Fujimori. Tendría que cambiar muchísimo lo que falta en voto pendiente, en actas para contabilidad, que como les decía son 1583, pero de las cuales 80 y tantas son del extranjero, ¿no es cierto? Y 915 son de Lima. Digamos, 1000 actas de esas 1500 pendientes son para Keiko. Y de las que faltan, de las 123, podrían ser para Sánchez. No hay mucho más bolsones de dónde rascar. Hay que contar hasta el final. ¿Por qué va a demorar más? Porque estas actas pendientes ante los jurados electorales especiales, la gran mayoría van a ir a reconteo. Hay que abrir la caja y revisar una por una. Entonces, para mañana, las 1077 que tenemos pendientes en total del mundo entero, incluyendo las extranjeras, podrían estar casi resueltas. Porque son 123 a nivel nacional las que faltan y 1077 que llegan del extranjero. Eso es todo lo que falta. Que si llega, se procesa entre hoy y mañana. ¿Dónde está el lío? En las 1583, de las cuales, reitero, 915 son de Lima y 80 y tantas del extranjero. 1000 de las 1583 son favorables o serían más favorables a Keiko Fujimori que a Sánchez. Ahí hay 300.000 votos. No 30.000, 300.000 en juego. Entonces es muy peleado. ¿Esto quiere decir que Sánchez ya perdió? No. Pero quiere decir que Keiko Fujimori tiene mejores posibilidades en este momento, con estos números. Nadie está inventando nada. Ustedes pueden entrar a la página web y revisar lo que les estoy diciendo. Y hacer lo que todos hacen. Sacan su libretita, apuntan, revisan, miran y dicen, sí, pues. Todos los matemáticos lo están haciendo. Eso es un ejercicio absolutamente sencillo que cualquiera puede hacer. Keiko Fujimori podría ganar. Sus voceros, como el señor Klimper, del cual se le ha vuelto a filtrar otro audio, que dice, por favor, no circulen este audio, lo cual no deja de ser gracioso, parece que lo hiciera a propósito, dice lo mismo, que ellos calculan que Keiko Fujimori va a ganar por 58.000 votos. Otros calculan que por 30.000, otros calculan que por 20.000, pero la mayoría de los cálculos gruesos hechos sobre lo que hay le dan una ventaja muy pequeña, pero le dan una ventaja a Keiko Fujimori. Y esto no debería molestar a nadie cuando todos somos democráticos y respetamos el voto popular. Puede ser que te entristezca, que te asuste, que te preocupe, pero no debería generar las reacciones que estamos viendo en Juntos por el Perú, que realmente dejan, digo, a mí con la boca abierta, ¿no? Yo espero el fraudismo de Keiko Fujimori. Ella lo ha ejercido, ha sido su modus operandi.
el 2016 y el 2021. ¿No es cierto? No acepta los resultados, grita fraude, igual que Rafael López Aliaga. Entonces, claro, yo esperaba esa conducta, pero no, los fraudistas ahora son los de Juntos por el Perú. Y para manifestar su ira, han decidido hacer algo que no se hace, pero que les parece importante, que es ejecutar al mensajero. Confundiendo términos, ¿no? Juntos por el Perú le pide al Jurado Nacional de Elecciones actuar contra Alfredo Torres. Actuar contra. ¿Ah? Alfredo Torres, en una entrevista el día lunes, dijo exactamente lo que les acabo de explicar. Con los números de la OMPE y mirando el comportamiento de distintos escenarios, cómo se comporta el voto en el extranjero, cómo se comporta el voto en Lima, pues parece ser que Keiko Fujimori tendría una ventaja. Carta, han mandado carta. ¿Quién ha mandado la carta? Que está interesante. Juntos por el Perú, el señor Carlos Adeval Zafra Flores, personal o legal titular de Juntos por el Perú. Y miren ustedes, para que vean el nivel, ¿ya? A ver, de piconería. Citan las declaraciones de Alfredo Torres, que dice lo siguiente. La verdad es que en la mayor parte de los escenarios gana Fujimori, pero ajustado. El porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada del voto en el extranjero entre el lunes en la noche, ni algunas zonas remotas del sur rural, ni las actas impugnadas, dan una ligera ventaja a Sánchez. Sin embargo, los modelos que se han desarrollado en la mayor parte de los casos ponen a Fujimori ligeramente adelante. ¿Ok? Lo que es obvio. Por si acaso, los modelos son una fórmula matemática. Les puedo pasar algunas porque a mí me las pasan. A ver si las entienden. Bueno, muy bien. Al respecto, es preciso debe ser indicar, que la resolución tal del 11 de marzo del 2025 que regula la fiscalización de la difusión de los resultados de encuestas electorales sobre intención de voto y simulacro de votación durante el periodo electoral, así como las acciones que determinaron el resultado del estudio y su proclamador y su procedimiento sancionador, establecen, entre otras infracciones, las siguientes. Encuestadora no publica en su página web registrada el informe de encuesta sobre intención de voto y o simulacro de votación detallado, el cuestionario y o cédula, la ficha técnica y los resultados del estudio. La información del señor Torres Guzmán, ¿no es cierto?, ponen a Fujimori ligeramente adelante. Dicha información no ha sido publicada en su página web. ¿What? Está dando una opinión. No ha elaborado una encuesta, porque no tiene que elaborar ninguna encuesta. Ya no tienes que tomar una muestra. Estás trabajando sobre todo el voto nacional. No tienes que publicar nada en tu página web. Nada. Quiere que publiquen las fórmulas matemáticas. Yo le puedo pasar una que me ha pasado a mi sobrino, que es buenísima. No ha sido. Entonces ha violado el reglamento. En ese sentido solicitamos, por su intermedio, en el ámbito de sus competencias, solicita a la Asociación Transparencia, así como a Ipsos, que explique a qué se refiere con modelos desarrollados al margen de su conteo rápido o nuevas corridas. ¿Y cuáles son? Señor Zafra, lea la página web de la OMPE, por Dios. Bueno, esto es Juntos por el Perú. Vamos a ejecutar al mensajero. Oiga, un chiquito, ¿no?, de secundaria te hace el análisis que acabo de hacer yo. Eso es lo que ha hecho Alfredo Torres. Lo que estamos viendo, por el comportamiento del voto extranjero, por el comportamiento del voto rural, el comportamiento del voto de Lima, es que de la salud su integral de las rápido, mujeres, y ahí iremos a su conteo rápido, donde se declaró empate. La palabra empate, ¿no la entienden en la izquierda? Empate, dos iguales, empate. Yo detesto el fraudismo, como ustedes saben, lo detesto porque me parece un cáncer, y se los he dicho en toda la campaña. Muy bien. Por supuesto, Transparencia salió a aclarar y contestó
un breve mensaje en Twitter que dice algo así como, esperen a que termine de contar los votos, pero luego afirmaron esto, que su conteo rápido, por supuesto que tomaron al 100% los votos en el extranjero. Lo que cita el señor Zafra es que en el momento, día lunes en la noche, en la que se hace el análisis, no habían ingresado las actas del voto en el extranjero en la web de la OMPE. Por eso dice, sin considerar el voto extranjero. No en su conteo rápido. Su conteo rápido, por supuesto, que tuvo voto extranjero. Y así lo expresaron el día domingo en reiteradas oportunidades. A lo que se refiere Alfredo Torres el lunes, es a decir, en este momento, en la web de la OMPE, no tenemos el ingreso del voto en el extranjero, que no lo tenían. El lunes en la noche. ¿Ok? Perdón, el lunes en la noche ya había ingresado un poquito, no tenían todo. Ahora tenemos el 50%. Cancillería dice que esta noche debería concluir el traslado de todo el material al Perú, porque esa fue la decisión que se tomó. ¿Ok? Que se traslade el material entero al Perú. Todo. Las cédulas, todo. Pesa 1 tonelada, todo lo van a traer. Muy bien. Porque así querían. Para que no haya ningún problema. Entonces tienes que esperar. ¿Por qué en primera vuelta no pasó eso? Porque digitalizaron las actas. Después llegaron, pero ya estaban digitalizadas y habían entrado al sistema. Todos los votos son iguales, ¿ah? Pero determinadas poblaciones se comportan de una manera diferente. Y lo único que ha hecho Alfredo Torres es explicar, en base al comportamiento de determinadas poblaciones, de determinados bolsones de votos, cuál puede ser el desenlace final. Nada más. Ataque de piconería. Sorprendente, ¿no? La verdad. Y esto fue lo que Ipsos ha dicho, que hay una posible ventaja para Keiko Fujimori por los votos en el extranjero y por las actas impugnadas. ¿Por qué? De nuevo, porque la mayoría de actas impugnadas son de Lima, por Dios, y del extranjero ahora. Entonces, de las 1.500, unas 1.000 son de Lima y del extranjero. ¿Y qué pasa en Lima y en el extranjero? Keiko Fujimori saca 60 y tantos % versus 30 y tantos % del señor Sánchez. Esa es la realidad. No les gusta la realidad. Ah, esa es otra historia. El señor Zunini cuestionó ayer al señor Alfredo Torres en una entrevista aquí, diciendo cómo era que era extraño. El señor Torres no ha hecho una nueva versión sobre el conteo rápido, pero qué necios son. Y ya no es necio, pues, porque eso es picón. Una cosa es ser necio y otra cosa es picón. Es extraño. No, no es extraño. Tienen que aprender un poquito de matemáticas. No es extraño. Si tú el domingo en la noche dices empate, 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 7 veces, creo, empate, 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 empate. Muy bien, empate. Para nadie. Empate. De los números que hemos hecho, con un margen de error de 1.9, Sánchez tiene 6 décimas más en la muestra de 1.000 mesas. Como es una muestra que no alcanza en ese rango de error para determinar cuál de los dos ganó, empate, empate, empate. Nadie dio ganador a Sánchez el domingo. Quítense esa fantasía de la cabeza, que el señor Sánchez haya salido a gritar a un balconazo que él ganó o que se sienta ganador, es otra cosa. El señor no ganó, tampoco perdió. Tiene que esperar el resultado final. Acá quieren fusilar al mensajero. Y la verdad es que necesitamos mensajeros. Necesitamos matemáticos, necesitamos datadura, necesitamos saber la verdad. Y si ustedes comienzan a dispararle al mensajero, bueno, hay un problema. Esa es la historia. La historia es que en el extranjero
al 50%, eso está comprobado hoy, Keiko Fujimori tiene una larga ventaja frente a Sánchez, porque el voto extranjero se comporta como el voto limeño. No es lo mismo, pero se comporta como. Los porcentajes son muy parecidos. ¿Ok? El voto rural se comporta, no importa dónde, en el Perú, que es muy grande, exactamente igual. ¿Ok? Usted puede estar en la ruralidad de Cajamarca o en la ruralidad de Puno, favorable al señor Sánchez. Se comporta muy parecido. Hay esos bolsones. Entonces, ya el voto rural prácticamente está contabilizado. Como les digo, quedan de Perú, 123 actas. De Perú, contabilizar de Perú, Lima 0, Lima ya está todo contabilizado. Eso es lo que es, 123 actas. Y luego faltan las 1.583 que no han sido contabilizadas, perdón, las 1.583 que están en los jurados electorales especiales y las 915 que son las que faltan entrar, perdón, las 1.073 que faltan entrar del extranjero. Los números se van actualizando a toda hora, ustedes pueden entrar a la hora que quieran y van a ir viendo las actualizaciones. Mañana, en teoría, ya debería estar todo contabilizado, pero no resuelto las 1.583 actas que están en el jurado electoral especial. Esas serían las que faltan. Y ahí se va a definir. Y ahí ustedes van a poder participar, porque son audiencias públicas, ¿ok?, en el reconteo de votos. ¿Eso cuántos días va a durar? Varios, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado que el viernes comienzan las audiencias públicas de reconteo de votos. Digamos que no todas las actas tengan que recontarse, pero aproximadamente pues unas 1.000. Y estamos hablando de todos los jurados electorales especiales a nivel nacional. Eso va a demorar varios días. El Jurado Nacional de Elecciones ha reiterado ayer, los resultados los vamos a proclamar 30 días después del acto electoral, a mediados de julio. Ojo, la proclamación, ¿no? Porque van a haber impugnaciones, etcétera, etcétera. Porque una vez que el Jurado Electoral Especial hace el reconteo, cierra el acta, se contabiliza, impugnación, y tienen que subir al Jurado Nacional de Elecciones y resolverse en el Jurado Nacional de Elecciones. Acta por acta. ¿Qué tal? Hay para rato. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con noticias que tienen que ver con los cuellos blancos. Otra vez, el Tribunal Constitucional ha restituido en su puesto de fiscal supremo a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, destituido en el año 2021. 5 años después, lo vuelven a poner en el puesto. Vamos a la pausa y volvemos. La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible. Muy bien, y los cuellos blancos ya están completos nuevamente en la Fiscalía Suprema. Momento de fiesta y júbilo en la Fiscalía Suprema. ¿Qué pasó?
Como ustedes saben, en el año 2021 se destituyó al señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. ¿Y por qué se le destituyó? Porque el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa le avisó a sus hermanitos, a los cuellos blancos, ¿ok?, que los estaban grabando. Se enteró de que estaban siendo interceptados y él les da el talán, es el campana del grupo, les dice, oigan, con cuidado que nos están grabando. Al señor lo destituyeron en 2021, ¿ok? Según nuestro Tribunal Constitucional, lo destituyeron de manera extemporánea. Es decir, lo destituyeron, pero esa destitución habría prescrito, ¿ok? Y como lo notificaron meses después de concluir el plazo, es decir, lo destituyeron, ¿ok?, pero lo notificaron después del plazo, entonces no se le aplica la destitución. No importa lo que haya hecho. Además, él no se ha declarado inocente, no ha pedido... No, para nada. Él efectivamente llamó a sus compañeritos y les dijo, hermanito, nos están grabando. No pasa nada. No pasa nada, tranquilo nomás. El Tribunal Constitucional se ha tomado su tiempo, ¿verdad? Este caso, reitero, está subiendo dentro del sistema de justicia desde el año 2022, 2021, fines del 2021. El señor ha litigado 5 años para que lo vuelvan a poner en la Fiscalía Suprema. Junto con Tomás Aladino Gálvez, junto con Patricia Benavides. Ya está. Listo. La Fiscalía tiene un enorme poder en el Perú con el nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si el fiscal no impulsa el proceso se termina muriendo y se termina archivando, termina prescribiendo. Entonces un fiscal que aguanta y aguanta y aguanta un proceso, pues por sobrecarga o por lo que fuera, puede ser muy cómodo al poder, muy cómodo. Tiene un gran poder. Un fiscal también puede prolongar la investigación, yo les diría casi eternamente. Y hemos visto casos, en los casos de Odebrecht, por ejemplo, investigaciones que llegan a su fin después de 8 años, 9 años. Entonces la Fiscalía tiene un gran poder. Y tiene también el fiscal de la Nación y los fiscales supremos grandes potestades cuando se trata de perseguir a altos funcionarios del Estado. Porque son ellos los que denuncian y son ellos, finalmente, los que también archivan y cierran procesos en concordancia con el Congreso de la República. Así que esta es, en realidad, una acción de apuntalamiento de el viejo régimen, el que fue destituido. Tenemos fiscales supremos que han sido destituidos en distintos momentos. Ese es el corazón de la Fiscalía Suprema hoy. Impresionante. Muy bien, mientras tanto, algunos problemas también fiscales derivados del proceso electoral. En Ucayali se ha dado un caso que es jurídicamente muy importante, creo yo. Un pleitazo entre la Policía Nacional y la Fiscalía, con comunicados de los dos lados, de los fiscales supremos y de la policía. ¿Qué pasó? Durante el acto electoral se denunció, ¿no es cierto?, en Ucayali, el mismo día 7 de junio, que habían células de sufragio manchadas, marcadas. 17 cédulas de sufragio en el colegio Diego Ferrer Sosa de Yarinacocha, Ucayali. Muy bien. Los fiscales que estaban presentes se les advirtió que esto estaba sucediendo y acudieron
a realizar la investigación, lo cual es el procedimiento regular. La Policía Nacional del Perú ha sacado un comunicado diciendo que ya no es el procedimiento regular, que la investigación preliminar es facultad exclusiva y excluyente de la Policía Nacional. Esa es su interpretación de la ley Rospigliosi, que les dio participación en la investigación preliminar. La Constitución, por si acaso, Constitución, señores policías, dice que la Fiscalía conduce la investigación, toda la investigación. Pero muy bien, ellos han dicho que no. Entonces, han dicho que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, en su fundamento 68, señala que el Ministerio Público no puede investigar directamente el delito en la etapa preliminar, ya que recién lo hace desde la fase de investigación preparatoria formalizada. ¿What? ¿Y qué cosa creen que hicieron los policías con los fiscales que ya habían recogido estas cédulas y estaban pidiendo a la autoridad que traiga cédulas nuevas? Los llevaron detenidos por usurpación de funciones. Yo presumo que estos policías se van a meter en un lío bien serio, pero la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, que ha sacado este comunicado, dicen que estos fiscales estaban en flagrante delito, ¿ok? Y que además, no solamente estaban en flagrante delito, sino que pasa al encubrimiento real y personal de los autores del delito contra la voluntad popular. O sea, que según estos policías, estaban encubriendo a los autores del delito contra la voluntad popular. 2 fiscales detenidos por la Policía Nacional porque se arranchaban más o menos el cuerpo del delito. ¿Se pueden imaginar? Esta es la Policía Nacional. Esta es la Policía Nacional que quiere hacerse cargo de la investigación preliminar de todas las cosas. El comunicado ya es prueba plena, pero prueba plena, ¿ok? Tremendo, pero tremendo. Lo que dice el comunicado, que también es interesante, es que se detuvieron a 47 personas a nivel nacional, entre personeros, miembros de mesa y personas en general. Lo que no dice es cuántos han liberado ya los jueces, porque no hay pruebas. Han detenido 47 personas, de las cuales hay un contingente que ya lo mandaron a su casa, no lo pudieron sentenciar en flagrancia, porque no hay pruebas. Y también señalan que hay 2.985 cédulas de sufragio marcadas en 52 mesas de votación a nivel nacional, 31 en Lima, 3 en Arequipa, 3 en el Callao, otras en Ancash, Ica, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Ayacucho, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali. ¿No? Y ya está. Eso es. Miren, nada. Todo eso fue rápidamente reparado. Porque no es que estuvieran marcadas con el símbolo de un partido, sino que tenían marcas, o sea, rayas, rayones. Nadie sabe por qué hasta ahora. Muy bien. Pero la Policía Nacional no puede hacer esto, y menos sacar este comunicado penoso, donde se jacta de haber detenido a 2 fiscales. Se jacta, les parece genial. La Policía Nacional del Perú solicita que se respete la Constitución, eso, las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional, y permite realizar la investigación preliminar en sede policial sobre las cédulas de votación marcadas que el Ministerio Público mantiene en su poder hasta este momento. Asimismo, se solicita a la Junta de Fiscales Supremos que se nombre una sede fiscal distinta a la de Ucayali, para que conduzcan jurídicamente la investigación. Claro, pues, obviamente, ahí los policías van a terminar mal. La Policía Nacional respalda plenamente a los policías intervinientes en la jurisdicción de Yarinacocha, Ucayali, asumiendo la defensa legal correspondiente. Rechaza totalmente el procedimiento del Ministerio Público en el tratamiento de este comportamiento criminal, repetidas en diversas sedes a nivel nacional, lo que configura un patrón sistémico que contendría un propósito criminal que debe dilucidarse en defensa de la voluntad popular. Miren, con esto nomás tendrías que censurar el Congreso al ministro del Interior. Es impresionante, impresionante. Si tuviéramos un Congreso decente, ¿no? Una barbaridad. ¿Cómo vas a secuestrar
la Junta de Fiscales Supremos ha dicho que los fiscales han sido secuestrados por la policía, felizmente ya liberados. Esto es lo que hace la ley Rospigliosi, que los confunde, ¿ya? En el mejor de los casos. La policía auxilia al Ministerio Público en la investigación preliminar, siempre lo ha hecho, pero el que conduce la investigación preliminar es el fiscal, está en la Constitución. Si no hay fiscal, obviamente la fiscalía está autorizada, la policía está autorizada para hacer todas las diligencias que puedan poner en riesgo la investigación siguiente. Por eso la policía entra primero y comienza a levantar toda la información. No hay ningún problema. Pero si llega el fiscal, inmediatamente el fiscal asume el control de toda la investigación, porque ya llegó el fiscal. La policía puede avanzar todo lo que quiere en la investigación preliminar hasta que llegue el fiscal. Y hay algunos actos que sí son propios de la fiscalía, como el levantamiento del cadáver, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puedes quitarle atribuciones a la fiscalía, primer acto. Pero segundo acto, más grave, no puedes detener a fiscales por hacer su trabajo. Y encima sacar un comunicado declarándote feliz de haberlo hecho y denunciando a los fiscales en todo el país que de manera sistémica están interviniendo en investigaciones preliminares. ¡Wow! Bueno, eso es lo que genera este Congreso, pues. Esto es parte de las leyes pro crimen, ¿eh? Por si acaso. No se olvide. Muy bien. Y luego otro lío. Pero esta vez al revés. Una institución que decidió ser lo que no era, la Defensoría del Pueblo. Decidió ser órgano electoral. Tienen un problema de identidad. ¿Cuál es la noticia, por favor? La Defensoría ordenó el recoge masivo de actas de sufragio el día de la votación. El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que siempre alerta de las inconductas de su titular, ¿no es cierto?, señaló que habían reclutado personal, voluntarios, etcétera, y si bien no tienes prohibida la recepción de documentación, ¿ok?, no puedes dedicarte, ¿ok?, a recolección de material electoral. Eso no es supervisión. O sea, lo que querían era montar una especie de OMPE paralela. ¿Ok? Reclutaron, como te digo, voluntarios, personal externo, contrataron gente, es decir, para estar en todas partes. Y luego pedían copias de las actas de sufragio, como si fueran parte en el proceso. La verdad que impresionante. De nuevo, la Defensoría está en manos de el señor puesto ahí por el fujimorismo y por Vladimir Cerrón. Se le ocurrió que le era la OMPE paralela. Ya está. Como no me lo prohíben, lo puedo hacer. No, en la administración pública es al revés. Solo puedes hacer lo que te permiten hacer. Es al revés. ¿Ok? Y finalmente, dado que tal vez tengamos un gobierno de Keiko Fujimori y las venganzas van a estar al día, ya comenzaron a ejecutarse antes de que lleguen, ¿no? Por supuesto, los cuellos blancos ya están en el poder y el juez Richard Concepción Carhuancho pasa a casi mejor vida. La Junta Nacional de Justicia investiga al juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar la ley de Fernando Rospigliosi. O sea, la Junta Nacional de Justicia ya es como un brazo de la bancada fujimorista, ¿no es cierto? Lo que dijo Richard Concepción Carhuancho es que no podía aplicar una ley que violaba un tratado internacional garantizándole impunidad a violadores de derechos humanos, que eso es lo que quiere el señor Fernando Rospigliosi, no la podía aplicar porque la ley era inconstitucional. Iba contra la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces, por decir eso, lo van a perseguir por su fallo. Cuando la Junta Nacional de Justicia comience a perseguir a todos los jueces por sus fallos, se acabó la justicia en el Perú.
se convierten en el gran juez, porque van a intervenir en el contenido de las resoluciones judiciales. ¿Ah? Ante el temor de que no me destituyan, le voy a tener que preguntar, yo juez, a la Junta Nacional de Justicia, cómo le parece más bonito que resuelva, ¿no? Para que no me destituyan. Bueno, ese es el mensaje. Jueces perseguidos por sus fallos. Y tenemos ya varios casos, ¿ah? Ya comenzaron a destituir. Jueces perseguidos por defender la forma democrática de gobierno. Interesante. Eso es lo que tenemos en la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia, obviamente, que debería ser destituida por el próximo Congreso. Vamos a ver si alcanzan los votos. Podrían alcanzar, pero no estamos muy seguros. Pausa y regresamos con Salvador del Solar, que ha sido un, creo yo, involuntario protagonista de estas elecciones, sobre todo en la recta final. Pausa y volvemos. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero. Muy bien, nos acaban de avisar que el señor Sánchez ha emitido un comunicado en su cuenta de Twitter, donde se había dedicado también a atacar gente, en fin. Vamos a ver, por favor, si me ayudan desde el switcher con el comunicado. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, un gran frente, forja un gran frente democrático y de consenso nacional y popular. Es el único camino para la recuperación de la democracia y la justicia. Y siguen sumándose grandes hombres y mujeres con altísima esperanza, llamando al Perú profundo y a todas las sangres. Entonces tienen un pronunciamiento ante las desafortunadas declaraciones del presidente ejecutivo de Ipsos. Y dale, esta gente se pelea con su sombra, ¿no? Un conteo rápido no debe estar sujeto a las correcciones especulativas posteriores. Nadie ha corregido el conteo rápido. El señor ha dado su opinión sobre la base de los números que conocíamos el lunes en la noche. Es preocupante que Ipsos se comporte como un actor que atenta contra la deuda. Ojalá que pierdan. Ya, la verdad, ya es una cosa que tú ya, si te pones en plan Porky, de verdad, sigue por favor. Se comporte como un actor que atenta contra la idoneidad del proceso electoral, amparándose en correcciones más mediáticas que técnicas. No ha corregido su conteo rápido, papito, no lo ha corregido. No ha dicho me equivoqué el domingo, no ha dicho eso. Por Dios, lo que ha dicho es que con las noticias que hemos tenido
en la página web de la OMPE, considerando el comportamiento del voto rural, del voto de Lima y del voto del extranjero, podría darse la posibilidad de que gane Keiko Fujimori. El problema es que ya ya no sé si es un problema de comprensión lectora o se pusieron en modo porque. Nos enfrentamos a diversas voluntades que tienen poner en tela de juicio la integridad del proceso electoral. Nadie está poniendo en tela de juicio la integridad del proceso electoral, por Dios. Convocamos a la ciudadanía, a los personeros, a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de manipulación. Nadie ha manipulado nada. Ya, de verdad. Ya, si se ponen en plan porqui, Diosito, que Dios los recoja, pues ya. De verdad. O sea, el fin de semana pasado, el enemigo era Nieto. Nieto maldito, ahora el enemigo es Alfredo Torres. ¿No se dan cuenta que tienen que gobernar un país si es que ganan? Discúlpeme que me ponga de mal humor, pero ya con razón Iris me dijo, han sacado un comunicado. Iris sabía que me iba a poner de mal humor. Dijo, ponlo, vamos a leerlo. Sabía que me iba a poner de mal humor. Es que de verdad, pues ya hay mucha necedad. Matar al mensajero no va a cambiar el mensaje. ¿Ya? Pueden matar a Nieto, pueden matar a Alfredo Torres, pueden así ponerlos en una pira funeraria e incendiarla. ¿Ya? No va a cambiar el resultado. La verdad es que el voto extranjero se comporta favorablemente a Keiko Fujimori y el voto limeño se comporta favorablemente a Keiko Fujimori. El voto rural, el voto en el sur, se comporta favorablemente a Roberto Sánchez. Pero ese ya se está terminando de contar. ¿No? Alex me dice, ya pues, es el voto de la gente. Tengan un poquito de respeto por el pueblo. Si uno respeta que el señor Sánchez gane, tiene que respetar que la señora Fujimori gane. Se llama democracia. ¿Me gusta que el señor Sánchez gane? No, no me gusta. ¿Me gusta que la señora Fujimori? No, tampoco. Yo soy periodista y hago oposición donde me pongan. Pero el que gana, gana y el que pierde, pierde. ¿Ok? Yo sé que la conducta de la señora Fujimori ha sido una conducta fraudista. Ahora está muda, con lo cual, evidentemente, presume que va a ganar. Si no, estaría gritando fraude también. Pero no puede ser que el partido que le critica a Keiko Fujimori su fraudismo, que le dice que ellos son los que van a recuperar la democracia, se comporten como unos fraudistas. Ya para eso tenemos a Rafael López Aliaga, nos basta y nos sobra. Lo único que falta es que salga el señor Sánchez a gritar, le voy a meter mi morrocoy. Y ya, estamos listos. Señor Burneo, ¿no? Maldito. Ya, lo único que nos falta. Aprendan a respetar. Poco a poco tenemos que hacer que todo un país respete y nuestros políticos tienen que hacer docencia política. Cuando un país respeta la voluntad del otro, una familia respeta las ideas del otro, un colegio respeta en el aula a sus alumnos, ¿no? Un trabajador es respetado en su centro de trabajo, porque el otro existe y tiene que ser respetado. Dios mío. Y otra cosa más, alguien me decía, pero ¿por qué los extranjeros van a decidir? No son extranjeros, son peruanos. Y dos, todos los votos son iguales. No importa dónde estés, no importa tu circunstancia, no importa quién eres, no importa si eres pobre, si eres rico, si eres blanco, si eres negro. Importa que tu voto cuenta y que es igualito. Y eso no me lo he inventado yo, ni es un poema, está en la Constitución. Voto es igual. La Constitución dice, el voto es libre, personal, igual. Igual. Nadie tiene un voto calificado sobre el prójimo. ¿Ok? Alex, ¿has entendido? Ya, parece que te estoy regañando a ti, pero no. Estoy regañando a estos que sacan estos comunicados mamarrachentos. Muy bien. Estamos con Salvador del Solar. También metido en un lío por dar su opinión. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por invitarme, Rosa María. En la recta final, la semana pasada, se sintió compelido a grabar un video y decir, bueno, yo voy a votar por Roberto Sánchez. Cambio mi voto en blanco. Yo quiero saber, tengo una curiosidad. ¿Por qué hay la necesidad de hacer eso? Creo que nada más escucharte decir las noticias que has dicho hoy es razón más que suficiente. Es decir,
Claramente, como país, estamos en los últimos años condenados a una situación que parece cruel. Uno no se siente un ciudadano en las elecciones, especialmente en la segunda vuelta, sino que se siente un damnificado, ¿no? Uno se siente como si estuviéramos en un bus donde te dicen, tenemos dos opciones de chofer. Una es esta señora, otro es este señor. Muchos tenemos la reacción inmediata de decir, no me gusta ninguno de los dos conductores. Ahora, hay una realidad. El bus va a partir y estamos todos en el bus. Y hay un momento en el cual dices, a ver, tengo la opción de mantener mi voto en blanco, que era mi inclinación espontánea inicial, o tengo la opción de levantar la mano y decir mi opinión expresando mis razones. El bus va a partir de todas maneras, prefiero decir, ojo, ante una situación en la cual ninguno de los dos conductores, no solo no me convencen, no solo no me entusiasman, los dos me preocupan por diferentes razones, creo que es importante desde un punto de vista democrático hablar con la evidencia y la experiencia, no con especulaciones. El comportamiento de Fuerza Popular habla por sí solo. Mira las tres noticias que acabas de dar. Por un lado, una reposición más de un fiscal destituido por una Junta Nacional de Justicia controlada. Por otra parte, fiscales secuestrados por una policía debido a una norma del actual presidente del Congreso de Fuerza Popular. Por otra parte, un, entre comillas, pero sin comillas también, defensor del pueblo que decide que participa en el proceso electoral que ha sido elegido con el apoyo del serronismo por Fuerza Popular. Me parecen razones más que suficientes para decir, levanto la mano en el bus. ¿Saben qué? Esto es mucho más peligroso para la convivencia democrática que un gobierno improvisado, que nos da también muchas preocupaciones, algunas muy severas, pero que no va a poder controlar nuestras vidas de la manera omnipotente que tiene Fuerza Popular, porque controla lo que todos ya sabemos, ¿no? ¿Por qué crees que decir cómo vas a votar influye en otras personas? ¿No es un poquito soberbio? Yo no lo digo para influir en otras personas. Ya. Yo no sé si tú has escuchado hablar de la espiral del silencio. No. La espiral del silencio es una teoría muy interesante de mediados de los 70 de una politóloga muy reputada de Alemania, Elisabeth Noel-Neumann, que además era de alguna manera la Alfredo Torres de Alemania. Conducía un Ipsos, un apoyo en Alemania. Y ella decía, hay una pregunta más interesante que si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Esa pregunta es, si las elecciones fueran mañana, ¿quién cree que ganaría? Y eso se llama intención de ganador, claro. Percepción de ganador. Pero esta segunda pregunta lo que genera es una percepción. Y lo que dice Elisabeth Noel-Neumann es, uno de los factores que principalmente influyen en las personas y en el electorado es el temor al aislamiento. Ante el temor al aislamiento, pasamos al silencio. Y cuando, por ejemplo, estás en una reunión de 7 personas, una persona cuenta un chiste racista, 4 se ríen y 3, para no incomodar, que no están tan de acuerdo, se quedan calladas. Se genera la sensación Se llama fear of missing out. Una sensación falsa de unanimidad. Al pertenecer a un sector socioeconómico, soy una persona que por ser actor y haber participado en la vida pública califico como personaje público, Así es. me doy con la sensación de que hay una sensación de unanimidad falsa a la que les hacen falta voces que digan, ¿saben qué? No tan fácil, no tan unánime. O sea, su idea era meterle ají al asunto. No, al contrario. O sea, mi idea es tratar de decir, habemos personas que pensamos de otra manera, no estoy solo, me sumo a quienes, habiéndonos sentido inclinados a votar en blanco, decimos, esto es demasiado grave, lo otro es gravísimo también, gravísimo también. ¿Y por qué estamos en esta situación? Ahora, mira la conducta en este momento de Juntos por el Perú. Es terrible. Es que esta es la situación. Y ahora, ¿por ¿No qué quieres, estamos que te devuelvan tu voto y te vas al blanco? Como he dicho también públicamente, o sea, mi video y mi opinión, más que un respaldo a Juntos por el Perú, es un acto de oposición a lo que representa Fuerza Popular. Que es tan válido como votar por Fuerza Popular o votar en blanco y nulo. Claro. Que todas las opciones han sido atacadas totalmente, ¿no? Lo que siempre van a ser atacadas, ¿no? Pero sí creo que hay algo que no estamos viendo. Estamos tan pendientes de quién puede ganar en esta especie de carrera de caracoles sobre el final, que es como la extra ultra cámara lenta. Pero que hemos tenido 6 elecciones en lo que va del siglo XXI. Desde el 2001 hasta el 2016 pasaba algo. Los 2 candidatos que pasaban a segunda vuelta
sumaban alrededor del 50% del voto emitido. Claro. Desde el 2021 para acá, la mitad. Menos. La mitad, 25% del voto emitido. Claro. En promedio, 53%, Claro. 48%, 26, 25, 24%. Un desastre. Eso es gravísimo, pero hay una cosa todavía más grave. En las primeras 4 elecciones, el voto nulo y blanco sumado ocupaba el cuarto o quinto lugar en promedio. En las últimas 2 elecciones, en primera vuelta, el voto nulo y blanco ocupa el primer lugar. Le gana a Keiko y le gana a Castillo, le gana a Keiko y le gana a Sánchez. Y con 35 candidatos. O sea, no me gusta ninguno entre 35, es bien duro, ¿no? Pero la gravísima falta de representatividad de quienes hoy resultan polarizarnos, nos están polarizando personas que representan Nada. a un porcentaje muy pequeño de los votantes. Entonces, recuperemos la serenidad. No somos un país polarizado, somos un país fragmentado. Ahora, hablemos un poco del papel que tiene en la política peruana, porque yo lo que entendía es que yo me dedico al arte, estoy dedicado a, no sé, al teatro, al cine, a mis proyectos. Opino cuando me piden mi opinión, pero yo no quiero tener ningún papel activo en la política peruana. ¿O me estoy equivocando? No, no te estás equivocando, pero me podrías haber planteado la misma pregunta por mi video de primera vuelta, en el que decidí sumarme a una iniciativa tuya, Ah, por que estos no. considero importante. Y nadie me hizo esa pregunta, ni tú tampoco, en ese Claro, momento. ok. Entonces me vienen a preguntar por qué en segunda vuelta. Por la misma razón, porque soy un ciudadano que resulta que ha tenido un rol público y que considera que su opinión puede ser rechazada, pero en el menor de los casos considerada, tomada en cuenta. Y creo que en ambos videos hay criterios que yo sigo respaldando. En segunda vuelta, más difícil, porque realmente nuestro contexto político nos ha llevado a una situación muy incómoda. Y creo que esto es importante decirlo, Rosa María, que se va repitiendo, que se ha convertido en un patrón. Y que también es consecuencia de que con el poder que tuvo Fuerza Popular en su momento, hayan negado la posibilidad de que tengamos una reforma política que incluye una reforma electoral. Usted presentó 10, se presentaron 5 de las 10, de las 12 que presentó la Comisión de Reforma Política. De esas reformas que presentó usted cuando fue primer ministro no queda nada. No, lo que queda es esto. No, claro. Exactamente, o sea, estamos de acuerdo. No queda nada de lo que tratamos de hacer, porque todas las crisis que podamos tener tienen debajo a esta crisis política. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una formación política que legítimamente compite, pero que no se comporta legítimamente. Que lo que ha demostrado, por lo menos en estos 10 años, es yo voy a tomar el poder aunque los votos no me lo den. Y si no me lo dan, voy a copar instituciones que no tienen que ver con la votación para controlar la Junta, la Fiscalía, el Tribunal, y entonces presionar hasta que el poder lo tenga yo. Eso es un comportamiento extorsivo, realmente. Claro. Se dijo en un programa de televisión, en Willax, por supuesto, que usted había decidido súbitamente apoyar a Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez presentó la cuestión previa el año pasado, en la cual lo exoneraban, que tenían que exonerarlo, dicho sea de paso, de toda responsabilidad en una presunta inhabilitación que le querían imponer en el Congreso. Porque había caducado, lo cual era verdad, todos lo sabíamos. Pero como Sánchez fue el que presenta la cuestión previa y se vota y se aprueba, entonces usted estaba con deudas políticas con Sánchez. Bueno, es una manera muy triste de analizar la realidad, muy mezquina también. En su momento, representantes de Fuerza Popular también se comportaron respecto de mi caso, buscando el cumplimiento de la ley. Es decir, a mí no me hace ningún favor Fuerza Popular, ni tampoco el señor Roberto Sánchez, número 1. Número 2, si tuviera algo de cierto esta insinuación, ¿por qué súbitamente? ¿Por qué lo haría súbitamente cuando esto ha sucedido hace más de un año? ¿Por qué no salí en primera vuelta a decir que apoyaba? Entonces, creo que con muy poca inteligencia uno puede darse cuenta de que es un comentario malintencionado y que no responde a la realidad en absoluto, ¿no? Muy bien. Vamos a situarnos en el supuesto de que el señor Sánchez gane la presidencia. Muy bien. Él le ha agradecido en el balconazo a Salvador de Solar. Muy bien. ¿Usted va a tener algún papel en ese gobierno? Ningún papel. Yo no voy a tener ningún papel en ningún gobierno. Yo no estoy buscando ninguna participación política. De hecho, el candidato Roberto Sánchez me llama después de que mi video se hace público, me agradece por el apoyo, le esclarezco con mucha claridad. Más que un apoyo, es un acto de oposición al comportamiento de una fuerza política a la que me opongo por las razones que expongo. No, y hay que decir, y a la que siempre se ha opuesto. Es decir, por cuestiones de la vida, en realidad no de la vida, del algoritmo, Facebook me recuerda hace muy poco, 10 años atrás, otro video mío, apoyando a PPK, Claro.
la Exactamente. segunda vuelta contra la candidatura de Keiko Fujimori. Claro. Es decir, mi comportamiento por un lado es consecuente. Por otro lado, sencillamente, es decir, es una manera de decir, oigan, de verdad nuestra democracia está en juego y mucha gente comienza a valorar cada vez menos la democracia, al punto que vamos viendo. De hecho, en el 2016 ya el voto nulo y blanco sumado le gana a PPK en primera vuelta, ya venía en segundo lugar, ahora viene otra vez en primer lugar, otra vez en primer lugar. Entonces, esto es grave, esto es serio, las consecuencias pueden no notarse un día o el otro, pero a la larga nos vamos deslizando. Una persona, no somos amigos, pero nos conocemos y creo que existe un respeto mutuo. Me decía, mira, por tu video vas a tener que salir, si es que gana Roberto Sánchez, a defender la libertad. Y yo le decía, con el mismo respeto, yo tengo el mismo temor si quien gana es Fuerza Popular. Claro. Esto que está pasando es perder libertad. La otra opción presenta riesgo de que perdamos la libertad. Sí, claro. Seguramente, lamentablemente. Entonces, algo tenemos que hacer para reformar nuestro sistema electoral y tener una reforma política para poder quedar representados. Esto no nos representa. Muy bien, entonces Sánchez gana y usted pasa, como dicen, a una mirada, digamos, crítica, punto. Sí, perdona, solo Sí. para aclarar, la otra cosa que le dije al candidato es, esto no es, yo no quiero ninguna participación política, no la estoy buscando, es una opinión como ciudadano, muchas gracias, muchas gracias. Claro. La otra es Fujimori gana. Y las cosas se ponen duras, digamos. Para el arte, para empezar, ¿no? No son los fujimoristas los mejores amigos del mundo cultural, ¿no? Como lo hemos sabido en los últimos 5 años. ¿Cuál va a ser su actitud ahí? Es decir, no representaría ningún cambio a lo que existe ahora. Claro. Y al mismo tiempo, mi decisión de hacer pública mi opinión no era centrada en lo que pueda pasar con las artes, que obviamente me preocupan, pero sino en una cuestión de verdad como país, como nación. Entonces, si gana el fujimorismo, lo que vamos a ver es una especie de magnificación de lo que hemos estado viviendo. Hemos visto en estos 10 años que PPK cae por acción protagónica del fujimorismo. Su reacción es finalmente, primero, una negociación con el indulto, cuando eso es insuficiente, antes de la vacancia, una renuncia. Fuerza Popular tiene una acción protagónica contra Martín Vizcarra. La reacción de Martín Vizcarra, hay una polémica, muchos creemos que dentro de la Constitución dice, ¿sabes qué? Disuelvo el Congreso y finalmente termina siendo vacado también con acción protagónica del fujimorismo. Luego, Pedro Castillo es elegido, también es acorralado. Miguel Torres creo que ha sido muy claro en señalar que ha habido una estrategia conjunta que él ha llamado una gesta de contención, que es algo bastante antidemocrático. ¿Y cuál es la reacción de Castillo? Todo se va escalando. Ya él hace un golpe de Estado, porque es un golpe de Estado. Entonces, todo esto, y Dina Boluarte, y el señor Gerí, y el señor Balcázar, todo esto es consecuencia del uso del poder por parte de Fuerza Popular. ¿Qué vamos a ver en adelante? Algo todavía peor en ese sentido. Bueno, pues ya tiene el poder, pues ya no necesita usurparlo en otras entidades, ya lo tiene. Pero hay algunas cosas que han cambiado, en parte gracias a esta iniciativa que lideraste y a la que me sumé con la misma actitud. ¿Y qué cosas han cambiado? Ya no tenemos Acción Popular, ya no tenemos Alianza por el Progreso, ya no tenemos Podemos Perú, ya no tenemos una cantidad de entidades intervinientes en política con intereses bastante particulares y poco democráticos. Tenemos un mejor Congreso, tenemos algo un poquito más balanceado. Y ahí, me parece, vamos a tener que estar muy atentos al comportamiento de la agrupación que lidera Jorge Nieto. Claro, es la que tiene el poder. Está en una posición estratégica, no se ha aliado con nadie. A ver, es bien sencillo. En diputados, sin ellos, ninguno de los dos grupos hace nada. Porque está claro que Juntos por el Perú, ahora Nación y Obras son un frente, ya lo han dicho, y van a actuar en el Congreso como frente. Renovación y Fuerza Popular no son un frente, pero podrían actuar conjuntamente. López Aliaga todavía tiene un poquito de sangre en el ojo, no. Pero son, digamos, 56 y 56 y al medio de 18. Y esos 18, si 9 se van para acá y 9 se van para acá, o sea, son los que deciden todo en diputados. Y en el Senado, tienen 7 senadores claves. Que si se van hacia la derecha suman 37, si se van a la izquierda suman 30. Por eso yo creo que Nieto hizo muy bien al decir que iba a votar nulo, por más que lo han fastidiado por todas partes, pero obviamente él lo que está es fijando posición
de su bancada por los próximos 5 años. Pero lo verdaderamente difícil y lo verdaderamente relevante para nuestro país y para Jorge Nieto y su partido es lo que viene y el rol que él va a desempeñar. Ningún peruano creo que puede estar muy seguro de que esto que has llamado un frente, un bloque, se vaya a comportar como tal, pero lo han anunciado. Y en el otro lado, más bien, aunque no lo hayan anunciado, hay más razones para pensar que sí se van a comportar como un bloque. Porque eso no pueden parar con otros, pues. Sí. No hay con quién más que parar. Es parte de nuestro problema como país, ¿no? Claro, ellos no pueden parar con otros, o sea que con más gente no van a parar. Pero entonces, Jorge Nieto tiene una oportunidad y una responsabilidad históricas, realmente históricas, y eso podría ser de este quinquenio algo diferente, que tampoco hay que dejar de lado. Nos dejamos ganar por todas las noticias negativas y porque las hay, pero al mismo tiempo aquí hay un pequeño germen de esperanza que tiene que ver con el comportamiento que tuvimos en primera vuelta los ciudadanos. Por la misma razón que con un video que también tuvo un impacto importante, me sumé a una iniciativa que consideré así de trascendente. Es que era muy importante, pero era diferente, porque ahí nunca le dijimos a nadie por quién votar, le dijimos a la gente por quién no votar. O sea, es decir, Sí. no premies a los partidos que están hoy en el Congreso si es que tú rechazas al Congreso, no es coherente. Pero, si bien yo creo que nos fue muy bien, porque nos libramos de 7 partidos que habían hecho mucho daño, nos quedamos con 3. Que no son poca cosa. Yo hubiera querido que los 10 desaparezcan, pero el pueblo tiene otras ideas. Bueno, pero se consiguió algo, y en mi segundo video es cierto, yo no le digo a nadie por quién votar, de hecho digo vayan a votar sin temor por su preferencia, revelo por quién voy a votar a pesar de la dificultad de la elección. Pero sí pienso que es empinado el camino, pero que ahora hay una responsabilidad por un candidato que muchos consideramos en primera vuelta que habría sido una opción que nos habría colocado en una situación distinta. Tendríamos otra segunda vuelta. Y eso también creo que nos hace pensar en algunas cosas. Por ejemplo, la llegada conjunta de Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga y Carlos Spa. No tendrían que haberse juntado para ir a votar en segunda vuelta, tendrían que haberse juntado antes. Lo mismo que el frente que efectivamente se buscó con Marisol Pérez Tello, que eso tendría que haberse hecho antes. A ver, tú has estado en algunas de estas negociaciones en el pasado, supongo. Hay un problema bien simple. Todos los políticos tienen un ego un poquito grande, ¿ya? Bueno, tú sabes que en el mundo del arte también es igual, ¿no? En la vida, en general. En la vida, ¿no? Nadie quiere ser actor secundario, pues. Todos quieren ganar el Oscar al mejor actor. Entonces, cuando tú juntas a estas personas antes de jugar el partido, dicen, pues si el partido lo puedo ganar yo, ¿por qué no? Y los 35, yo tenía 20 y tantos sentados acá, estaban convencidos de que ganaban el partido. Pero si apelamos al ego, hay otra manera de verlo. Es como, ¿tú quieres ser el protagonista de qué tipo de película? Claro. Porque es mucho mejor ser un actor de reparto de una gran película que el protagonista de una película. Bueno, sí, ¿no? Cabeza de león, no, cola de león o cabeza de ratón. Pero al final del día, como no lo sabes y el público es tan variable, mire, por Roberto Sánchez nadie apostaba un sol al principio de esta campaña. No, o sea, sí, yo siempre le dije al público, miren, en el Perú 1/3 del país va a votar a la izquierda, siempre. Porque es un sentir, o sea, te identificas con uno. ¿Qué cosa es la izquierda? Ah, esa es otra historia. Al final, la izquierda que representó mejor a la población que vota a la izquierda fue la de Roberto Sánchez, por Castillo. Pero en este caso estamos hablando de un 10% del voto emitido. Ah, no, yo sé. O sea, lejos de un tercio. Lejos de un tercio, por supuesto, mucho más dañado. Pero nadie apostaba por él ni en la izquierda. Tenías a Tencio, tenías a Vladimir Cerrón, y tenías izquierdas moderadas como la de López Chau, que tampoco quería parar con nadie. No querían parar con nadie. Pero ahí hay una lección, creo que ahí hay una lección que sacar. O sea, en Colombia se ha visto mucho también, en una y otra elección, ¿qué habría pasado si ahora, por ejemplo? Colombia es impresionante. En la primera vuelta, los dos candidatos ganadores sacan más del 40% de la votación. Entre los dos suman 80%. Entonces hay un país que se ve reflejado dividido, pero reflejado en los candidatos de segunda vuelta. Aquí, por ejemplo, si Marisol Pérez Tello, que creo que hizo una muy buena campaña, una campaña de verdad aguerrida, comprometida, presente, pero si llegado a un punto, hipotéticamente, yo sé que es muy difícil, pero hubiera dicho, ¿sabes? Como veo las encuestas, le doy mi respaldo a Jorge Nieto, claro. Entonces tendríamos a esa coalición en segunda vuelta. Lo mismo, y lo digo también por la opción de que si se hubieran juntado López Aliaga y Keiko Fujimori, habrían representado un sector que fragmentaron, claro. Y en la izquierda también tendría que haber habido lo mismo, y daba la impresión de que en esta oportunidad no habrían sumado tanto.
Entonces, Pero eso como- implica un cambio en las reglas del juego. ¿Ah? Exactamente. O sea, tú lo que tendrías que tener son unas PASO, ¿ok? Y que se les permitan alianzas hasta 2 días antes de la primera vuelta. Y algunas otras ahí cosas, sí. algunas otras cosas que he estado conversando con un amigo constitucionalista que está preparando su tesis de doctorado al respecto y que dice, por ejemplo, debiéramos tener, entre otras cosas, ¿no? Es más complicado e interesante lo que propone, pero debiéramos tener una segunda vuelta con candidatos, 2 o más, que representen al menos un tercio. Claro. Jugando con la idea de que sabemos que las elecciones se anularían si se superan los 2 tercios. Claro. Si los 2 tercios anulan, la nulidad debería defenderse al menos, la validez debería defenderse al menos con un tercio más. Entonces habríamos tenido, digamos, una elección que hubiera sumado en este caso a López Aliaga. Claro. O en algunos otros casos tan Bueno, fragmentados a un mucha candidato gente más. que no conoce las normas me decía, ¿y si se anulan, tú crees que podamos hacer una segunda vuelta pero con 4? ¿Ya? Entonces yo decía, no se puede. Pero ¿Ya? las PASO, como tú mencionas, las Las PASO, PASO, las PASO eran la solución. Tenemos unas primarias, hay opciones, hubo un intento serio, no tiene por qué haber sido perfecto, pero no fue ni siquiera considerado, fue maltratado. ¿Por quién? Por la fuerza política que en estos momentos, de acuerdo a una serie de especulaciones basadas en matemática, podría terminar tomando la presidencia. Tengo algunas preguntas del público porque siempre las tengo, ¿ya? Solo las respetuosas, por favor. ¿Ya? Todo lo que dice es verdad. Pero si en esa segunda vuelta la mayoría de peruanos eligió el mal menor, es Keiko, hay que respetar. Y al revés también, obvio. Pero quiero decir, no tendríamos que tener la necesidad de comentarlo. Es un fundamento elemental de la democracia. Por supuesto que sí. Es que ese es el problema. Si tú dices esto, por ejemplo, ahorita, alguien sale y dice, no, ya Salvador del Solar se volteó con Keiko. El pobre Alfredo Torres que sale y hace su explicación, no, se le ve el fustán, no, está con Keiko. Ayer yo recibí un montón de mensajes en Twitter, los he bloqueado a todos muy gentilmente, diciendo, ¿usted está con Keiko? No, estoy con la página web de la OMPE. ¿Por qué no la leen? Muy bien. Con las declaraciones de Nieto, Roberto Sánchez no fue tonto al no aprovechar mostrarse como demócrata. Así es. Respetar el voto nulo y saludarlo otra vez podría ser la historia. O sea, la conducta del señor José Domingo Pérez el sábado, el día de reflexión, que sale enloquecido en un video diciendo que lo va a meter preso por opinar. O sea, como decía, ni en los comisarios de los soviets he visto una cosa así. Es muy claro en un sector y en otro que tenemos en este momento un conjunto de reglas de juego que nos exponen a momentos de tal crispación que la sensatez se evapora. Esto no justifica los errores de nadie, pero nos ayuda a explicar por qué te pueden gritar cosas en la calle, me pueden decir cosas en las redes sociales, personas que en cualquier otro contexto podrían discrepar Más amablemente. con argumentos, en lugar de insultos, en lugar de cerrazón. Entonces, hay algo que, si no queremos volver a tropezar con la misma piedra cada 5 años, en algún punto... yo creo que hay problemas de salud mental en nuestra sociedad también. O sea, hay gente que no sabe gestionar sus angustias, sus emociones, y que personajes públicos canalizan de alguna manera esas emociones desbordadas que tienen. Eso es lo que yo quiero creer, ¿no? Entonces tienen que ir a terapia, pero yo no los puedo curar. Pues. Y también creo que hay... Es decir, si fuéramos una persona y fuéramos al psicoanalista, Claro. un Sí, en psicoanalista nos diría, a ver, otra vez estás ante la misma situación. O, por ejemplo, he tenido discusiones con amigos que quiero mucho y que se han sorprendido y se han manifestado decepcionados por mi video, diciéndome, ¿cómo puedes apoyar una opción antidemocrática? Le digo, ¿no encuentras elementos antidemocráticos en la otra opción? No, Y lo que creo es que, sobre todo, ahora que se ha hablado tanto del ausentismo y de los sectores AB, creo que hay un profundo temor a la izquierda que es tan arraigado Es muy real. que parece tatuado en la psique, pero que al mismo tiempo no ha sido debidamente analizado y es profundamente exagerado. No, y además tienes gente de buena fe, Totalmente. Muy buena fe, que además de estar asustado, no pueden aceptar que un peruano vote por la izquierda por convicción. Dicen, están engañados, pobrecitos, esta frase horrenda, no tienen nada que perder. Entonces, claro, son ignorantes. Y no es su culpa porque el Estado los ha abandonado. Entonces tenemos que ir, ¿no es Pero cierto?, hay hacia evidencia, ella ¿no? para llenar este vacío, para que no estén... Entonces tú dices, ¿tú no puedes creer que alguien vote por convicción a la izquierda? Y al mismo tiempo... Y te dicen, imposible. Y al mismo tiempo hemos tenido
a Ollanta-Humala. Hemos tenido los temores que despertó Ollanta-Humala, que eran idénticos. Idénticos. Hemos tenido incluso a Pedro Castillo. Idéntico. Y todas estas amenazas comunistas exacerbadas no se han materializado. Ahora, te voy a decir, el plan de Ollanta-Humala, la gran transformación, el plan de Pedro Castillo, que era el ideario programa de Vladimir Cerrón, y el plan de Roberto Sánchez son de terror. De terror. Yo no sé por qué escriben esas cosas, sobre todo habiendo tanta abuelita asustada. O sea, tú lees eso y dices, esto es espantoso. Está muy bien. Y al mismo tiempo, Los tres, ¿ah? y al mismo tiempo tenemos una realidad en la cual van a poder implementar ese plan. Han intentado No, implementarlo. nunca. He vivido, como tú sabes, vivo en Bogotá. El gobierno de Gustavo Petro es la primera vez en la historia de la República en Colombia que entra un gobierno de izquierda liderado por un ex guerrillero. Así es. El pánico que había en una cantidad enorme de personas en Colombia podía ser justificado. Está a punto de entregar el poder con 40% de aprobación, con 40% arriba de aprobación de quien podría ser su sucesor. Es decir, tenemos que también revisarnos y darnos cuenta que no hay motivos para pánicos así. No, y además, como yo digo, las izquierdas modernas no expropian, respetan contratos, ¿no? El problema es que en sus planes, los planes son sacados de Cuba, ¿ya? Entonces, tanto el de Ollanta-Humala, la gran transformación, yo me los he leído todos, ¿ya? Y este último de Sánchez y el de Castillo, son planes que tú lees y dices, esto no lo puedo estar leyendo. Parece ser que en la izquierda creen que esa es la forma de ganar la primera vuelta y luego cambias en la segunda vuelta, que esa es una estrategia. Es muy probable. Es muy probable, ¿no? Sí, por ejemplo, Abelardo del Espriella en Colombia ha hecho su Sí. primera vuelta diciendo fracking, 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 a donde yo vea, fracking. Y en la Ya. segunda vuelta está Solo diciendo, no fracking. un momento, obviamente con los santuarios ecológicos no me voy a meter. Como corresponde a una dinámica de balotaje en la cual te vas acercando al centro para los votantes indecisos. Claro. Es decir, toda esta discusión podríamos tenerla con bastantes cambios más abajo. Claro. Y creo que quienes ya hemos sumado unas décadas en nuestro querido país tendríamos que hablar un poquito más apoyados en la experiencia que en el pavor, ¿no? Claro, pero el pavor existe, ¿ah? Existe. Son convicciones muy arraigadas, muy arraigadas. Entonces, como tú dices, están tatuadas en el alma y a la gente le da pavor. Al punto de hacer muchas estupideces personales, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que cuando ganó Humala ya vendieron la casa, ¿no? Con Castillo ni les digo, pues ya... Me decía una persona muy amiga que había sacado toda la plata que tenía del banco y la había llevado a su casa, porque pensaba que se le iban a quitar. Claro, y eso hay que respetarlo en el sentido que el miedo hay que respetarlo para comprenderlo. Exactamente. Pero luego también tomarlo en cuenta antes de hablar desde una altura en la cual se supone que el resto del país no tiene ningún tipo de raciocinio y no Claro. tiene O sea, yo verdaderos sí. motivaciones para votar de una manera Yo siempre diferente. le digo a la gente, mira, cada uno tiene derecho a tenerle miedo a lo que le da la gana, porque de verdad que el miedo es un sentimiento muy poderoso y es un sentimiento que hace que la gente crea algo sin ninguna evidencia. O sea, que tenga fe en que va a ser despojado, humillado, sin ninguna evidencia y lo cree fervientemente. Yo recuerdo una columna que escribí cuando Castillo ganó, yo hablaba con un grupo de empresarios aterrorizados y yo les decía, mire, el señor tiene un sombrero, no tiene corona, no hemos elegido un rey, no tiene poderes absolutos, al contrario, tiene poderes muy limitados y ahora más limitados que nunca, pero el miedo existe. Bueno, vamos a ver, una pregunta más, antes de que Salvador del Solar nos deje. ¿El peruano en el extranjero repudia al peruano? No, no es verdad. No es verdad. Tú vives en el extranjero, no repudias al peruano. No, y creo que ahí también hay una oportunidad de volver a hablar del respeto que debemos tenernos en nuestras diferencias. Es cierto, tú lo has estado repitiendo, que hay un patrón similar entre los peruanos que viven en el extranjero y los peruanos que viven en Lima. Es un patrón de más o menos 2-1. Exacto. ¿No? Eso no quiere decir que quienes sean 2 o quienes sean 1 repudian al país. Lo que sí es cierto es que somos un país muy latinoamericano, en el sentido que somos países marcados por una brecha de enormes diferencias. Somos la región del mundo de mayor desigualdad. Y por lo tanto esto no debería sorprendernos por un lado, pero debería animarnos a construir puentes. Y no estamos haciendo eso y tenemos un sistema político que si no es reformado no nos va a permitir hacer eso. Vamos a ver si en un contexto como este podemos cambiar eso. Los 4 presidentes por quinquenio, van 8, no son fruto del azar. No es que, bueno, así nos pasó. No, son fruto de un diseño institucional. O sea, el diseño se ha roto. Y se ha roto de tal manera
que al romperse tiene este resultado y el diseño no ha sido reparado. Y yo añadiría en que toda la explicación no está ahí. Es decir, es bien interesante cuando uno lee ¿Por qué mueren las democracias? De Levitsky y Ziblatt. Él dice, no están muriendo tanto por diseño, sino como por un cambio drástico en comportamiento. Cuando tú dejas de lo que él llama refrenarse, cuando los participantes en política ya no se refrenan y comienzan a usar las armas atómicas frecuentemente y lo que quieren es destruir, entonces tampoco hay diseño institucional que aguante. Claro. Entonces es verdad. sí hay una explicación en el diseño institucional, pero también en un comportamiento que si no cambia, no hay modificación política que nos salve, ¿no? Así es. A ver, Superchat, señor Salvador, espero algún día verlo regresar a la política. No quiere, ya nos ha dicho que no. Gracias por haber dado el gusto de ver caer al fujimorismo, al menos por un momento. Por un momento, ¿ah? Porque ¿tú cómo lo ves? O sea, yo lo que creo es que Hay que esperar. yo no defino mi comportamiento como antifujimorista, sino como un comportamiento con todos los errores o críticas que pueda haber que procura defender la democracia. Resulta que la democracia se ha visto atacada de manera constante por Fuerza Popular o partidos vinculados al fujimorismo. No solamente por Fuerza Popular, hemos visto por lo menos en este último quinquenio que varios partidos se han sumado a una actitud antidemocrática. Creo que de hecho el comportamiento antidemocrático del gobierno de Castillo dejó como perpleja a una mayoría o a una cantidad significativa de peruanos que se habían confundido y queriendo ser antidemócratas se convirtieron en antifujimoristas. Claro. Y cuando la antidemocracia vino de una fuente diferente, no sabían cómo reaccionar. Entonces creo que hay que ser prodemocráticos. Intentarlo, es complicado, pero creo que es importante aclararlo, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? O sea, ahora que ya gane la señora K, realmente nos volvemos en una verdadera Venezuela. No habrá democracia y los que estuvimos en contra de ella seremos perseguidos. Qué raro que ande muy callada. Está muy callada porque cree que va a ganar, pero porque no va a salir gritando fraude si está ganando, ¿no? Pero yo tampoco creo, como temen, porque los temores vienen de los dos lados, yo tampoco creo que Keiko Fujimori, por ejemplo, tenga la misma conducta contra la libertad de expresión que tuvo en el quinquenio, acuérdate, cuando PPK era presidente, Galarreta sacó una ley, la ley Mordaza. Esos son hechos, o sea, son hechos, claramente. Y esa ley fue declarada nula por unanimidad en el Congreso. Le prohibió a todo el Estado peruano colocar publicidad. A todo el Estado peruano. Prohibido. ¿Ya? Y eso era una venganza contra los medios de comunicación. Luego, el señor Aníbal Torres diseñó las suyas propias, porque no importa a qué lado del espectro estés. Yo no creo que esta vez vaya tan rápido, por lo menos a atacar a la libertad de expresión, a atacar el derecho a la vida y otros derechos fundamentales, ¿no? Y yo no creo que sea preciso el ejemplo de Venezuela, que da la sensación de nos convertiremos en... Claro. Porque aparte me parece que quita el foco en respecto de lo que ya nos hemos convertido. O sea, ya estamos en una situación en la cual una serie de libertades democráticas han sido cortadas. Ya estamos en un quinquenio, en 2 quinquenios, en los cuales la voluntad popular ha sido revertida y no por votos. Se ha cambiado la Constitución de una manera, pero artera. Se ha desconocido un referéndum y se ha gobernado por interpósita persona sin haber sido elegido para gobernar. Eso puede que no sea Venezuela, pero es suficientemente malo. Sí. Ahora, como tú dices, ¿se va a agravar? Sí, se va a agravar. Eso es lo que nos va a pasar. Y también creo que es importante hablar de un actor adicional, que son los medios de comunicación tradicionales, que se han alejado demasiado de los mínimos objetivos y democráticos. O sea, cuando tú ves diarios que llegan a los kioscos ya desplegados con artículos en contra de una opción, un diario tiene todo el derecho de editorializar. Cuando tú ves, por ejemplo, una portada del Comercio que dice que a Keiko Fujimori le faltan no sé cuántos personeros, eso no es responsable. Bueno, es que lo están vendiendo, pues ya. Pero si tú no tienes Ya la se capacidad, van, si ya no se tienes la van. capacidad de separar tu deber periodístico, siendo aparte el decano de la prensa, y no me estoy refiriendo solamente al Comercio, pero creo que el Comercio también ha tenido un comportamiento, una vez más, Ahora, mira, por debajo del estándar que se espera un diario como tú él. eres artista y vas a entender lo que te voy a decir. Yo creo que a la larga, lo que te juegas cuando no respetas a tu público es mucho más caro. Cuando no respetas al público, el público te abandona. Por una urgencia aparente del Así es. día de hoy, estás sacrificando la credibilidad, que es tu capital más preciado. Y esa es la razón por la cual
esos medios se consumen cada vez menos y el mundo se ha volcado al streaming. ¿Dónde? Cosa que no me desagrada, como comprenderás. Pero donde la tendencia a la fragmentación se multiplica, Ah, no, claro. ¿no? Y Claro, por también nos supuesto. pasa factura como sociedad. No, y hay fake news y el mundo, este mundo de interés es un mundo durísimo, por supuesto. Pero si tú regalas tu credibilidad porque estás aterrado, porque tienes miedo, el público te va a abandonar, porque ya no te creen nada, porque te conviertes en irrelevante, porque ya saben que estás hablando no desde los hechos, no desde el fundamento, no desde el argumento, estás hablando desde el interés. Y para un periodista ese es el fin. Y si un periodista no tiene independencia y el público lo sabe, es el fin. Y en el mundo del arte es lo mismo. Si tú le faltas el respeto al público, el público te abandona. Va a estar un tiempo contigo, sí, pero no está siendo serio. Y si tú eres un profesional serio, tienes una forma de entregar. Por si acaso, para todos los artistas, no sé si has escuchado el discurso de Antonio Banderas con el Papa, espectacular. Y eso que tú no eres muy creyente, Antonio Banderas sí, pero un gran discurso. No, pero yo soy creyente. Ah, sí, sí, sí. Yo soy creyente, o sea, yo soy educado en un colegio católico. Claro, lógico. Tengo mis reparos ante el comportamiento de la iglesia, pero aparte me siento muy contento con los primeros pasos que está dando León XIV como Papa. Creo que habla con una sobriedad y con una firmeza, recordándonos que en el centro de todo están los valores humanos y no otros. Y creo que está diciendo cosas de una relevancia enorme, pero con el volumen bajo, seguro de lo que la verdad puede tener como potencia. Y creo que ahí hay un ejemplo para que, con independencia de las creencias religiosas, podamos conectar con algo que se ha venido perdiendo gravemente en los últimos lustros, ¿no? Si no han visto el discurso de Antonio Banderas con el Papa, búsquenlo, hiper recomendado en estos tiempos difíciles en el Perú. Les va a refrescar un poco la mente, los va a ayudar. Una pregunta más antes de irnos. Debemos tener una audiencia loca porque cuando no me dicen Rosa María, te tienes que ir, es porque tenemos una audiencia loca. Saludos Rosa María Palacio y Salvador Solares, una cátedra, escucharlos, educar a los alienados que apoyan la opción dictatorial. Que como que calma. Ojalá que ese sea candidato, Salvador Solares sea candidato presidencial, pero él ya nos ha dicho que no quiere. Dejen de torturar al hombre. No quiere ser actor, quiere ser director, quiere hacer otra cosa. Ok. ¿Qué es más peligroso para el Perú? ¿Un gobierno incompetente o un gobierno autoritario? El autoritario. Yo también pienso que un autoritario, y al mismo tiempo añadiría una variable, que es un gobierno que puede ser contenido o un gobierno que no puede ser contenido. Por eso. Entonces, No tiene límite. un gobierno autoritario que además no puede ser contenido es mucho más grave. Un gobierno incompetente puede ser reemplazado. No, y puede ser contenido. Tú al incompetente le puedes decir, oye, eres un incompetente, tienes que hacer las cosas bien. Y además puede ser ayudado. Claro, si tuviera suficiente si voluntad política. se deja ayudar. Puede decir, señor, esto está mal. En cambio, el autoritario no permite dudas ni murmuraciones. O sea, es lo que dice que es y se acabó, ¿no? Y lamentablemente sí, en los últimos 10 años yo te diría que Fuerza Popular a la cabeza, pero ayudado por Renovación Sí. Popular, por APP, por etcétera, han manipulado la ley de una forma muy perjudicial para la democracia, pero una y otra vez. No es una norma, señores. Cuando tú, por ejemplo, destruyes la cuestión de confianza sin modificar la Constitución, y lo haces por ley, pero consigues un tribunal constitucional que te valida eso, porque es un proyecto autoritario, la mayoría de la gente no entiende nada de lo que estoy diciendo, pero créanme que ahí está el kit de todo el asunto. Y conviertes a la vacancia por incapacidad moral en una revocatoria simple de mandato, destruiste el diseño, lo destruiste en su origen y tienes 8 presidentes. Ese es el tema. O cuando tú le dices al Congreso, mira, sí, iniciativa de gasto, no hay problema, dale nomás. Total, ¿quién nos va a parar? Destruye la solidez económica. Exactamente, y estamos hablando de cosas que ya pasaron, ¿ah? No cosas que van a pasar. Yo tengo la esperanza de que se restituya la cuestión de confianza, que se restituya el verdadero sentido de la vacancia por incapacidad moral como incapacidad mental, y tengo la esperanza de que al final del día los congresistas no tengan iniciativa de gasto, como dice, y las 3 cosas, como dice la Constitución. Y estos son
hechos, señores. Yo no estoy colocando un adjetivo de más. Son hechos. Y además yo creo, vuelvo sobre la importancia del comportamiento y sus motivaciones, porque, por ejemplo, ya hablamos de lo que hizo explícito Miguel Torres. Claro. Entonces, asumamos, porque no hay por qué asumir lo contrario, que lo dice de buena fe, que lo que él considera que es una gesta de contención, lo dice de buena fe. Gesta es una palabra que habla de heroísmo, ¿ah? Sí, y creo que por eso lo dice con orgullo. Con orgullo. Entonces, yo creo que es válido asumir que se dice de buena fe. Y por otro lado, recordemos lo que dice en los debates de primera vuelta Keiko Fujimori al hablarle directamente a Rafael López Aliaga y decirle, no nos tratemos mal, el enemigo es otro y es la izquierda. Cuando sumamos las dos cosas, como dos ejemplos entre muchos otros, lo que eso trasluce es que se ve a un enemigo del otro lado y que eso motiva a gestas de contención, lo que nos quiere decir que están tratando de usar su energía contra un enemigo en lugar de relacionarse con la ciudadanía, atender sus necesidades, las normas. Entonces creen que están en una gesta, si esto fuera totalmente cierto, que quizá es demasiado exagerado. Bueno, a Miki Torres lo ha mandado a callarse, ¿no? Pero en fin. Pero si no abandonamos esa mirada de que del otro lado tenemos un enemigo que debe ser no solamente contenido, sino realmente neutralizado y eliminado, entonces tenemos todas las excusas para no respetar las normas. En lugar de decir, a ver, ¿qué cosa necesita nuestro país? Ahora, lo increíble es que esa fue la forma en la que gobernó su papá. Ahora, su papá llegó al poder con el voto de la izquierda. La izquierda lo hizo presidente Alberto Fujimori. No se olviden, porque odiaban a Vargas Llosa. Los odios no llevan a un buen destino. Y con el apoyo de Lapra, que estaba en el gobierno Lapra, en ese momento, pero ¿no? de cabeza. ¿No es cierto? Pudimos haber tenido un gran presidente, pero no lo tuvimos. Y pasa. Yo recuerdo haber sido, yo fui personero, tenía 19 años, fui personero de Mario Vargas Llosa en segunda vuelta, para todas las personas que quieren reducirnos a un pensamiento binario, ¿no? Yo también, fui personera también. Que te dicen, no, comunista, terrorista, es decir, hay un abanico, hay un realmente amplio para ubicarnos en diferentes contextos y usamos ese tipo de etiquetas para descalificar. Y para renunciar al pensamiento, para renunciar a la conversación. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, yo sí creo que es prudente renunciar a algunas conversaciones. ¿Ah? Es prudente. Yo lo he aconsejado mucho. Tienes que ver que en el mundo de las mujeres se nos manda a callar mucho. Entonces, quieres mantener tus relaciones familiares tranquilas. Y por último, dile a la gente, a tu papá que quiere que votes por Sánchez, dile que votaste por Sánchez, hija, ya. Y a tu mamá que quiere que votes por Keiko, dile que votaste por Keiko y se acabó el problema. O sea, sí, yo lo que creo... Porque lo que pasa es que el otro es una cosa bien loca. El otro quiere que seas como él. Es una cosa horrible. Los gritos que mandaba en la calle son bien curiosos. Primero era un chico joven, malecón de Miraflores, corriendo, caminando con sus amigos, y me comenzó a gritar lo que le entendí era antipatriota. Entonces yo lo miraba y decía, ¿por qué? Ahora, tenía una camiseta que lo identificaba, no era tan difícil. Y yo lo confronté y dije, señor, esa no es manera de hablar en la vía pública, esto no es correcto. Eso lo descolocó. Y una señora le contestara, oiga, esa no es una manera correcta de hablar en público, y además usted me tiene que decir cómo se llama, porque usted sabe cómo me llamo yo, pero yo no sé cómo se llama usted. Y al día siguiente, después de votar también, y esa era una persona mayor, exactamente, pero ese sí gritaba, y yo decidí caminar tras él. Pero nunca saqué la cámara para tomar una foto, voy a aprender a hacer eso. Y lo que gritaba era, al final, después de haberme gritado comunista, le dije, señor, yo no soy comunista, el que actúa como un intolerante es usted. Está insultando a una mujer. Y el hombre voltea y decía, ¿cuál mujer? ¿Cuál? Fue una cosa de loco. Claro, ya no yo le estoy hablando a la pared, gritaba. Sí, señor. Hasta que le dije, deme su nombre. Y al final se voltea y saca de adentro lo que has dicho de Keiko. Era lo único que podía articular. Lo que has dicho de Keiko, tú eres comunista. Otro que se le une en el camino, en el pasaje, sí, ella es comunista. Claro, en Miraflores que te griten comunista es como si te gritaran la peor de las groserías, ¿no? Pero a lo que voy para que el público entienda en todo el Perú es que sí hay gente que no sabe comportarse pues en democracia, pero hay que explicarle
que su conducta no es correcta. Una y otra vez. Una y otra vez. No es correcta. Sí, yo pienso que hay algo que es un efecto adicional de las redes sociales que ha pasado a la vida real. La gente cree que... En las redes sociales ni te digo, pero ahí bloqueas nomás. Además, ahí todos son cobardes. Pero claro, en la calle no puedes bloquear con un botón. Pero cuando tú le preguntas a una persona, identifíquese, deme su nombre, sale corriendo. Y normalmente son hombres. Me ha pasado con una mujer una vez, pero generalmente son hombres. Y dado que yo soy mujer, les es más fácil, ¿no? Creen que les es más fácil. Pero como las redes sociales tienden a crear esto que se llama la cámara de eco, y tú piensas que todo el mundo piensa como tú, de pronto te sientes en absoluta autoridad de decir en la vía pública algo que crees que todo el mundo opina, que tú debes ser repudiada, aislada, otra vez volviendo a la espiral del silencio. Dice, a mí, yo tuve, por pura casualidad, llego a votar y no entiendo por qué un enjambre de gente resulta que llegué a votar al mismo tiempo que Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga y te has podido tomar de la manito e ir a tomar tu pan con chicharrón. Yo decía, ¿por qué tanta cosa? Entonces, todo estaba por otro lado la atención. Pero sí, una persona de la que los rodeaba comenzó a señalarme y a gritarme traidor, que también es algo que da para analizar. No. Y además, eso es delito, ojo, es delito contra la voluntad popular. Nadie puede ser perseguido por sus ideas y creencias, menos en el acto electoral. Hay que decir lo que yo lo vi en el pasado contra Humala y en esas elecciones contra Sánchez también. Votó en San Borja y había una portátil esperando para insultarlo. Ojo, ahí tiene que intervenir la policía y la fiscalía porque eso es delito. Sí, ¿no? Y luego una persona me dijo, mal, no me gusta. Bueno, no me gusta. Y otra gente también me decía, oye, estoy de acuerdo. En fin. No tienes que decir nada, no es tu business, o sea, ¿no? Son señales adicionales del riesgo antidemocrático, que no solamente está dentro de la competencia electoral, sino en la propia sociedad. Yo creo que esclarecidas las cosas y los resultados, cualquiera que fue el resultado finalmente, volveremos a tener cierto grado de normalidad, pero no van a desaparecer los riesgos sistémicos y de comportamiento que nos han traído donde estamos. Claro, es que lamentablemente tenemos una sociedad ya pospandémica que no ha aprendido a gestionar sus emociones, ¿no? Siguiente, por favor. A ver. Buenos días. Pienso que RS y KF pueden negociar para no darle protagonismo a JN. ¿Quién es JN? Ah, Jorge Nieto. Todos contra Nieto. Bacán. No sería tan complicado que solo el centro político no se vería obligado a cambiar su plan en segunda vuelta. No creo que eso llegue a pasar, ¿eh? O sea, no creo que haya... Miren, nunca pensé que Vladimir Cerrón iba a tener un pacto con Keiko Fujimori, ¿no? O sea, que también uno se tiene que... Pero eran otras circunstancias. Ahora uno de los dos va a estar en el poder. Sí, pero la pregunta vuelve de todas maneras al rol que una agrupación como la de Jorge Nieto, el Partido de Buen Gobierno, puede llegar a tener. Y creo que es interesante que al menos el resultado nos haya generado al menos este tipo de expectativa. Ahí hay al menos una expectativa. Hay una esperanza. A ver, si Fuerza Popular hace lo imposible para copar cuanta institución ha podido, ¿qué garantía tenemos que no va a usar ese poder para torcer la voluntad popular? Porque en este momento, bueno, sacaron a Corbeto, ¿ah? Eso sí era un encargo, pero... Y yo estoy convencida cada vez más de que eso fue un sabotaje, por ponerlo de alguna manera. Hay varios hechos muy extraños, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones tuviera toda la información de que no estaba en el material desplegado el día sábado y no dijera una palabra. Ahora hicieron conferencia de prensa el día sábado. Conjunta. Bien raro, pero en fin. Pero Corbeto era una cabeza pedida por Keiko Fujimori y por López Aliaga. Pedida, pero requete pedida. La derecha peruana lo quería fuera, lo odiaban porque no manipuló las cifras, pues exactamente, porque hizo un trabajo correcto. En esta oportunidad yo no creo que puedan hacer un trabajo incorrecto tampoco. El sistema es muy transparente. El sistema es muy transparente. Mira, como le digo a la gente, cualquiera de ustedes en su casa se puede bajar las 92.000 actas. Cualquiera. Es muy transparente. Es verdad. Y creo que lo que mencionas ahora también da pie para que, si bien hubo irregularidades quizá promedio, pero en Lima... en las elecciones bajo la responsabilidad de una entidad liderada por Piero Corbeto, creo que es una persona que merece un desagravio, porque ha sido maltratada de manera excesiva por partidos, por personas. Por medio de comunicación, era un linchamiento. Y los errores existieron. O sea, le pusieron gente en la puerta de su casa.
Y eso es... Permanente. Había un grupo de periodistas que narraba cuándo salía la esposa y cuándo entraba la esposa en vivo. Y es un funcionario de carrera, con amplia Obviamente experiencia. a los 3 días renunció, no hay quien aguante. No hay quien aguante. No hay forma. Sí, y ese tipo de cosas no podemos tolerar que se normalicen. ¿Quién va a querer asumir cualquier tipo de responsabilidad Claro. pública en nuestro país con reacciones de ese calibre, ¿no? Y eso fue un sabotaje, por si acaso. Porque que sabía el jurado que no había material, claro que lo sabía perfectamente. Siguiente, Arnold Teoftelo Efio. Buenos días, Rosa María. 199 soles. Este señor quiere que leamos de todas maneras. Buenos días, Rosa María y Salvador. Lo vi a Salvador en la obra que hizo en Buenos Aires. Gran trabajo con Lumerman. Felicidades. Fue un buen ministro de Cultura. ¿Cómo ha sobrevivido después de su experiencia en gobierno y volvería a hacer política activa? Bueno, ya he respondido lo de la política y me alegra mucho, Arnold, que haya visto la obra, que la presentamos también en Lima, El árbol más hermoso del mundo. Ah, sí. Francisco Lumerman es un hombre de teatro muy importante en Argentina, que también viene mucho al Perú. Y bueno, respondiendo a su pregunta, ¿no? Regresando a la actividad que elegí como la actividad para mi vida, la actuación, la dirección, la escritura, y al mismo tiempo sin renunciar a un rol ciudadano que todos tenemos disponible, ¿no? Claro, pero ese rol ciudadano es, como dicen, es una pequeña aparición en la película, un cameo casi. O sea, sales, hablas y de ahí vuelves a entrar. En la película política, digamos. Bueno, tengo un programa de conversación en YouTube Sí. donde hablamos sobre todo de libros, de películas, a veces de asuntos académicos, pero también de cuando en cuando de política. No es un programa de entrevistas políticas, pero hay un punto en el cual no tiene mucho sentido poner fronteras en la vida pública. La vida pública está compuesta por el deporte, hemos tenido a Ricardo Gareca en un momento en el programa, por la ciencia, por la academia, por el arte, por la política. Todo es parte de ser ciudadano. No te has querido constreñir a un solo tema. No, en verdad, al mismo tiempo mirando para atrás, mi vida ha sido un constante seguir, una curiosidad en diferentes ámbitos, conectados luego entre sí, se puede Claro. notar, pero yo me siento, sí, Pero siempre has estado saltando de un lado al otro, ¿ah? sí, O sea, vida política, vida cultural, vida política, vida cultural. Ser abogado, pero ser artista. sí, o sea, ser actor, pero ser también guionista, artista, también director. Pero claro, dentro de ese mundo, entonces es una cosa muy, muy variada. Pero al final tienes que decir, bueno, ya vas a cumplir, ahorita tienes 56, ya tienes que, a los 60 uno ya sabe qué cosas quiere hacer el resto de su vida, porque ya no queda tanta. Tampoco creo que haya, digamos, un imperativo de elegir una sola cosa. Yo tengo la sensación de que mi vida continuará más o menos como ha venido siendo hasta ahora, no tanto por un plan, sino como consecuencia natural de lo que la vida me trae y las decisiones que tomo, ¿no? Muy bien. ¿Alguno más antes de irnos, por favor? No, debemos tener muchísima audiencia porque tú sabes que este programa debería terminar a las 9:30, ¿no? Pero cuando largan, algo está pasando que yo no sé. Ahora sí nos tenemos que ir. Gracias, Salvador. A ti, Rosa María. Y yo recuerdo que debo una visita a tu chat, a tu Espero programa. que pronto conversemos en Nu- aire libre también. Nunca podemos, pero ya vamos a ver. Y además, no siempre estás en Lima, ¿no? Porque la No, mayor parte del tiempo Además, en estos momentos era imposible. imposible. En eso, ¿estás mayormente en Colombia? Entre Bogotá y Buenos Aires, pero más en Bogotá. Más en Bogotá. Y también en Lima. Yo estoy muchas veces en el año estoy en Lima, ¿no? ¿Y qué estás produciendo ahora? En este momento estoy desarrollando, bueno, tengo 3 proyectos en desarrollo porque son proyectos de largo aliento. En el cine toma años Sí. cultivar, digamos, un proyecto. En este momento estoy activamente en desarrollo de un proyecto documental desde hace un año realmente. Ah, sí me han hablado del documental, pero no podemos decir una palabra. Es mejor que no, Sí. pero no porque haya nada que ocultar, sino No, porque no. uno asume contratos de confidencialidad. Sí, pero sí. estoy en un esfuerzo documental de una historia que me parece que también nos revela mucho como sociedad. Claro, que es una historia peruana. Así es. Y también estás en un proyecto de televisión o serie para streaming, me parece. Bueno, estoy a punto de volver con la segunda temporada de 100 años de soledad, Ya. que va a estar en Netflix, por un lado como actor, y por otro lado como actor estoy a punto de grabar una serie que se está grabando en el Perú, de la que no puedo dar más detalles ahorita, bueno, no demasiados, pero estoy a punto de grabar en julio, en agosto. Una de abogados, creo, ¿no? Una que
combina el universo estudiantil universitario con el universo político. Sí, vi un adelanto de eso, bien interesante. Muy interesante, y trabajando en otros 2 proyectos de largometraje de ficción que espero sean 27 y 28. Pero además es un universo universitario de los 80s. Sí. Entonces esta es la biografía de mi vida. ¿Lo has escrito tú? No. Estoy Ya. convocado como actor. Como actor, nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias a ti. Salvador del Solar. Nos vemos, pero antes tengo que leer una mención. No te muevas, por favor. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamip ofrece préstamos de garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamip.com/sin- y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamip, confiamos en ti. No se olviden de hacer las 3 cosas que le pido. Nos dan un like, que nos hemos esforzado bastante, Salvador y yo, en que ustedes estén entretenidos. También, por supuesto, comparten este programa. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que cuando hagamos un contenido, si ustedes marcan la campanita, les llega inmediatamente. No nos separe el algoritmo nunca más. Nos vemos el día de mañana.